Ahí. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bien. Día complicado hoy de muchas cosas. Acá estamos completamente encerrados, completamente entuichados, completamente educados. Bueno, primero tomemos un poco de café. Esto es té. Bueno, no importa. Esto es por dejar las cosas en otras manos. En manos de siguientes y segundas personas. Realmente mi garganta estaba necesitando una pequeña ayuda. Bueno, como pueden ver, ayer estuvimos hablando un poquitito de cómo hacer modelos de cielo. Y si trataron de seguir los pasos y si trataron de darle una especie de bichazo a todo el sistema, sobre todo a las dudas que podían tener desde el punto de vista geométrico. Estoy corriendo la cámara un poquito para que... Ahí va. Supongo que se pueden haber sacado gran parte de las dudas. Recordemos que una esfera celeste, o como me gusta llamarla a mí, un modelo de cielo, necesita tener sí o sí estas 6 cosas. Si te faltan alguna de esas 6 cosas, tu dibujo obviamente está incompleto. Y un dibujo incompleto requiere, o sea, que cuando se te corrige, se te marquen las cosas que te faltaron. Entonces, siempre tenés que cumplir con estos 6 puntos. Ya vimos cómo se dibujaban, ya vimos incluso hasta qué significaban, así que allá vas con tu modelo de cómo se va moviendo el Sol a lo largo del año en todo este tiempo. Démosle una segunda parte a otro de los temas casi que son, diríamos, clásicos en un examen de astronomía. Ejemplo, unidades de distancia. Las unidades de distancia es algo que usamos normalmente todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto o la única diferencia que podríamos decir que hay en unidades de distancia en astronomía? Bueno, no tienen ninguna diferencia en realidad, porque lo que estás midiendo es esa magnitud fundamental entre paréntesis rectos que se llama L, la longitud. ¿Tá? Esa L, que el sistema internacional mide básicamente en metros, tiene más unidades, el kilómetro también es parte del sistema internacional, no la yarda, no la pulgada, pero sí eso es una distancia. Ahora, el tema de la longitud y de la unidad en astronomía viene del problema de que lo que estamos midiendo es completamente incomún a lo que normalmente nos referimos. Y déjenme explicarles esto con un poquito mejor de detalle, ¿tá? Del que normalmente le damos o le prestamos atención en esto. Si querés pulir un piso y por el motivo que sea querés pedir precio por el pulido del piso, el tipo te pregunta y dice, bueno, ¿cuánto mide el cuarto o los cuartos o el living que usted quiere pulir? Y vos le decís, mire, mide 0,007 kilómetros por 5.000 millones de nanómetros. Y es muy probable que si no te cuelgan el teléfono, se acuerden de toda tu familia, incluida tu santísima madre, y algún pariente extra que vos te encuentres que no sabías ni que tenías. Espero que no haya ningún problema de audio,
porque ha habido, entonces estoy revisando para tener todo lo mejor posible. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vos sabés que la unidad que estás usando está bien, es correcta, cuando en tu cabeza despierta algo que entendiste. Es decir, si yo te digo que tengo que lustrar un piso que tiene 8 metros por 5 metros, vos decís, es un living grande, pero entiendo que son 8 metros por 5 metros. Si te digo que llames a la modista que me llamó para preguntarme el vestido que querías para la fiesta, cuánto va a tomar de cintura, y la modista te pregunta cuánto tenés de cintura y vos le decís, yo de cintura tengo 0,0006 kilómetros, la modista también te va a mandar a freír papas, a menos que sea alguien que te quiere mucho, cuando vos tendrías que haber dicho 60 centímetros. Es decir, las unidades, las medidas que yo te acabo de dar, son esencialmente correctas, pero en tu cabeza no despiertan absolutamente nada. Eso hace que vos cambies de unidad todo el tiempo, y si te vas caminando por la Rambla violando lo que sería la cuarentena, como toda la manga de nabos que andan por la Rambla, y entonces vos te dicen, bien, veamos, para un auto, dice, señor, discúlpeme, cuando te dicen señor, estás en el horno, mal. Este es el momento que decís, estoy viejo. Me empezaron a decir señor, fuiste. ¿Cuánto queda Punta del Este? Es para allá, ¿verdad? Y vos le decís, sí, es para allá. ¿Y cuánto distancia es? Y mire, son unos 12 millones de centímetros. Rogá para que no sea un narco, porque seguramente te peguen 3 tiros en el mismo instante en que te hicieron la pregunta. ¿Por qué? Porque son 120 kilómetros, o sea, no le dijiste un disparate, pero de nuevo estás cayendo en el error de que la unidad que estás usando no sirve para lo que estás midiendo. Y ahí viene el problema. Por ejemplo, una de las unidades que te van a decir que se usa en astronomía, y está mal, porque no se usa como unidad de distancia, sino que se usa como unidad de tamaño en realidad, la más común es el kilómetro. K minúscula, M. Y es cierto, es decir, el kilómetro se puede usar como se puede usar el centímetro para medir de acá a Punta del Este, pero el problema es que tu cabeza no termina de entender eso. Y también se puede usar el kilómetro para medir el tamaño de la Tierra, que son 12.700 y pico de kilómetros de diámetro, unos 40.000 kilómetros de circunferencia, lo que si un avión vuela a 1.000 kilómetros por hora, más o menos, vos sabés que si pudiera no tener que bajar a recoger combustible, en unas 40 horas, en 2 días, podrías dar una vuelta al mundo, sin mucho misterio, sin hacer mucho estrés, sin hacer mucho problema. Hubo un tiempo en que una vuelta al mundo en 80 días parecía imposible. Increíblemente hoy podríamos dar una vuelta al mundo en 80 minutos. En la estación espacial pasa algo parecido. Entonces el kilómetro en realidad no es una excelente unidad para medir distancias en astronomía. ¿Tá? La distancia, por ejemplo, vamos a hacer esto. Mirá. Vamos a hablar de la distancia de la Luna a la Tierra. Esa distancia de la Luna a la Tierra es de unos 400.000 kilómetros. Profe, digo mucho más antes. No, estoy empezando. Mauro, además, acordate que esto se sube a YouTube, o sea que con mala suerte, mañana lo poco que haya dado antes no te lo perdiste. Solo estaba explicando por qué damos cierto tipo de unidades y a qué se refiere la cosa. Y por ejemplo, lo que te decía recién, si yo utilizo el kilómetro para medir la distancia de la Luna a la Tierra, este simbolito vamos a usarlo como aproximado, ¿tá? Hablamos de unos 400.000 kilómetros. No voy a ponerle kilómetros acá porque ya te lo puse acá, es lo que estoy marcando en azul. Y vos me decís, entendí,
A ver, 400.000 kilómetros no es un número tan grande que te lleve a lo imposible. Y vos me decís, ¿entendiste? Y yo te digo, ¿estás seguro que entendiste? 400.000 kilómetros. ¿Te acordás que te dije que en 2 días dabas la vuelta a la Tierra? 400.000 kilómetros, si quisieras ir en un avión que volara a 1000 kilómetros por hora todo el tiempo, si un avión pudiera volar en el espacio, te llevaría 20 días llegar a la Luna. Si cuando yo dije 400.000 kilómetros, vos no dijiste, ¡pa! Eso serían 20 días en un avión a la Luna, entonces vos no entendiste lo que son 400.000 kilómetros. Vos repetís 400.000 kilómetros, ¿tá? Pero en la realidad vos te acabás de marear con los 400.000 kilómetros. Las misiones Apolo demoraron aproximadamente unos 3 días en ir y 3 días en volver, más o menos, horas, ¿tá? O sea que iban mucho más rápido que 1000 kilómetros por hora, mucho más rápido, obviamente, que un avión. Ahora, veamos la distancia, por ejemplo, del Sol a la Tierra. La distancia Sol-Tierra volviendo a mantener nuestra visión de azul para los kilómetros, es de unos 150 millones de kilómetros. Y capaz que tenés la tentación de decir, no es un número tan grande, lo entiendo. Ok. De nada, Brian. De hecho, esto es un viaje de 20 años en ese avión mágico que puede volar por el espacio a 1000 kilómetros por hora sin parar todo el tiempo. Es decir, no acabaste de entender lo que son 150 millones de kilómetros. Es decir, si te costó entender lo que eran 400.000, 150 millones de kilómetros es realmente un disparate. Se puede poner mucho peor la cosa si, por ejemplo, vas la distancia del Sol a Saturno. Saturno ni siquiera es la mitad del sistema solar, es la cuarta parte de lo que mide el sistema solar. Y aproximadamente, vamos a mantener los colores para no marearnos, ¿tá? Aproximadamente estamos hablando de unos 1400 millones de kilómetros. La pucha. Tu avión mágico ahora demora 200 años en llegar hasta ahí. La misión Cassini demoró unos 10 años aproximadamente en llegar hasta ahí. Hacé la división, hacé 400.000 dividido 24 dividido 3 y te va a dar la velocidad de llegada. La velocidad promedio del Apolo. O sea, el Apolo no se movía siempre a la misma velocidad. Tuvo una velocidad de lanzamiento de la Tierra de arriba de la velocidad de escape, de los 11 km por segundo, no la velocidad de órbita, que son 8 km por segundo. Después siguió acelerando. Después la Luna lo aceleró, después tuvo que frenar, después tuvo que salir de la Luna, después tuvo que volver. O sea, no mantuvo siempre una velocidad uniforme. Además, acordé que la velocidad es un vector, entonces habría que hablar del módulo de la velocidad, habría que hablar del sentido, habría que hablar de otras cosas que se nos van del tema de hoy, que es cómo salvar un examen de astronomía si te preguntan unidades de distancia. Del Sol a Neptuno, el borde de nuestro sistema solar, estamos hablando, y acuérdense que siempre estoy redondeando estos números, de aproximadamente unos 4.500 millones de kilómetros. Tu avión mágico ahora demora casi 1000 años en salir del sistema solar. A la misión Nuevo Horizonte, New Horizons, le llevó un poco más de 10. Entonces quiere decir que se estaban moviendo muy rápido. De hecho, en la misión New Horizons
superó en cuanto a velocidad de lanzamiento a las misiones Voyager, que eran hasta este momento las naves más rápidas lanzadas por los seres humanos. Ahora, ¿qué hay después? Bueno, hay muchas cosas después, la nube de Oort y otras cosas más, pero la estrella más cercana se llama Alfa porque es la más brillante de la constelación del Centauro, y en realidad son 3 estrellas, no son una, y cuando las mirás con el telescopio podés ver 2, y si tuvieras un telescopio despampanante quizás podrías ver 3. Próxima, Alfa del Centauro, no es próximo. Resulta que, y eso lo ves con un telescopio, es una linda experiencia mirar Alfa del Centauro con un telescopio, porque vos mirás y estás convencido de que es una estrella, y con el telescopio ves 2 estrellas muy, muy pegaditas. Ese es el poder separador del ojo y del telescopio, que es completamente distinto. Y vos te vas a encontrar con que acá tenés una distancia, y acuérdense que estos números siempre están redondeados, están aproximados, de unos 43 millones de kilómetros. Obviamente ya estás en el rango de la locura. ¿Qué significa el rango de la locura? El kilómetro no es una unidad para usar en astronomía. ¿Se puede usar? Sí, acá lo tenés. Pero escapa absolutamente al reino de lo comprensible. O sea, acuérdense que lo que empezamos diciendo al principio era yo necesito una unidad, y la unidad en mi cabeza tiene que hacer un eco que me diga que entiendo de qué estoy hablando. Si yo no entiendo lo que estoy viendo, la unidad que estoy usando no me está sirviendo. No me sirve absolutamente para nada porque no entiendo de qué estoy hablando. Razón por la cual hemos desarrollado diferentes unidades, y acá es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Si vas a trabajar en astronomía, entonces necesitas unidades apropiadas para la astronomía. Así como decíamos que la modista precisa unidades apropiadas para una modista, generalmente son centímetros, rara vez son metros. Si sos un tipo que pone pisos o pinta paredes o instala aires acondicionados, te van a interesar los metros cúbicos o los metros cuadrados o los metros lineales. Cada una de las formas requiere su propia unidad. Como son muy originales, los astrónomos decidieron inventar algo llamado la unidad astronómica, a la que llamaron, y se simboliza con el UA. Obviamente en inglés va a ser AU, Astronomical Unit. Les digo porque a veces encontrás que dice Astronomical Unit AU y es una unidad astronómica. ¿A qué o de qué va todo esto? Bueno, le llamamos unidad astronómica a la distancia media, y acá el media es toda una palabra, a la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol. Es decir, ¿a qué distancia está la Tierra del Sol? Bueno, está a una unidad astronómica. Y esa sería la definición. Distancia media Tierra-Sol. ¿Por qué? Porque saben que la órbita es una elipse y a veces está un poquito más cerca, un poquito más lejos, y se redondea en esos 150 millones de kilómetros que acabamos de usar. Y mirá qué cosas mágicas pasan ahora. Ahora la distancia del Sol a Saturno se convierte en 9 UA. O sea, está 9 veces más lejos del Sol que la Tierra. Si está 9 veces más lejos, vos esperás que reciba menos luz, y esperás bien. Esperás que reciba menos calor, y esperás bien. De hecho, la línea de nieve anda más o menos por ese lado. Y, de hecho, recibís 9 por 9, 81. Déjame redondeártelo en 10 y te voy a decir lo que dije la vez pasada. El día más luminoso en Saturno es 100 veces más oscuro que un día en la Tierra. De nuevo, el día más luminoso de Saturno es 100 veces más oscuro que un día en la Tierra, porque está 10 veces más lejos, y 10 por 10 es 100, porque es 1 sobre r al cuadrado. Eso está en los videos anteriores.
Sol Neptuno aproximadamente unas 30 unidades astronómicas. 30 por 30 te da 900, redondeamos en 1000. El día más luminoso de Neptuno es 1000 veces más oscuro que un día en la Tierra. Esas hermosas fotos que vos ves de los planetas lejanos, azules, preciosos, con la mancha azul, Neptuno, todo, no verías así si estuvieras ahí. Hay 1000 veces menos luz. Interesante. Y por supuesto, del Sol Alfa al Centauro, hay como Estas cifras están cerquita, pero están muy cerquita. Esta no sé qué tan cerquita está, pero te la voy a tirar más o menos así. Andás alrededor de unas 300.000 unidades astronómicas. Seguramente sea un poquito más, un poco menos, pero vas a andar ahí. Entonces ahí empieza tu problema. Tu problema es que acabas de volver al inicio. Ya saliendo del sistema solar, el problema con el que te encontrás es que la unidad que venía dándote una muy buena explicación de cómo medir distancias se te acaba de transformar en algo tan inútil como el kilómetro. ¿Por qué? Bueno, porque nadie, absolutamente nadie, puede explicar a otra persona qué es ver el Sol 300.000 veces más chico, ni qué significaría ver el Sol 300.000 veces al cuadrado menos intenso. Es decir, no hay forma de explicar eso. Nuestra unidad, decirte que una estrella está 300.000 veces más lejos, acaba de convertirse en algo inútil. Es decir, la unidad astronómica es excelente para usar dentro del sistema solar, porque yo te digo, Mercurio está a 0,4 unidades astronómicas. Está mucho más cerca del Sol que la Tierra. Está a más de la mitad, a menos de la mitad en realidad, de la distancia del Sol a la Tierra. Te digo, Venus está a 0,7. Está bastante más cerca. Venus está más cerca del Sol que la Tierra. 0,7, no es mucho, andan ahí. Marte está a 1,5. Interesante. Venus es mucho más cercano a la Tierra que Marte. El planeta más cercano a la Tierra es Venus, porque está a 0,7, la Tierra está a 1 y Marte 1,5. O sea, las unidades te empiezan a decir cosas extra a las unidades. Si eso pasa, estás usando la unidad correcta. Si eso sucede, la unidad que estás usando es correcta. Pero cuando son 300.000 unidades astronómicas, lo siento, la unidad que estás usando está equivocada. Dentro del sistema solar, estos 150 millones de kilómetros son una buena unidad. Pero fuera del sistema solar, incluso algo tan grande como la unidad astronómica se queda pequeña. Sos el tipo en la Rambla que le acaba de decir al señor del auto que Punta del Este queda a 12 millones de centímetros. En realidad no está siendo de ninguna ayuda. Razón por la cual desarrollamos algo llamado unidades basadas en la velocidad de la luz. Unidades basadas en C. C minúscula significa celeritas. Es la constante y es lo que se usa normalmente para establecer la velocidad de la luz, como es el símbolo clásico de la velocidad de la luz. Es normalmente el símbolo que se usa para la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale esa velocidad de la luz? Bueno, yo siempre le digo, esto debería ser como tu iba a decir como tu número de cédula y la mitad de ustedes no se acuerdan del número de cédula. Pero esto debería ser como un número que vos tenés que tener incorporado. Estos son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la velocidad de C es tal que en un segundo, llamémosle un segundo luz, y acordémonos
de que un segundo luz es una unidad de longitud, no de tiempo. Longitud, no de tiempo. O sea que un segundo luz es como decir un metro. Cuando la gente a veces quiere expresar que hace muchos años que pasa o no pasa algo, ¿cuánto hace que no te veo? Años. ¿Años? Años luz que no te veo. Es como si le dijeras al tipo, hace 30 centímetros que no te encontraba. Hace 2 metros que no te veía. O sea, estás usando hace 4 kilos. Bueno, en ese caso puede ser que esté más gordo el compañero. Pero no importa. Entienden la idea. Hay unidades de masa, hay unidades de tiempo, hay unidades de distancia. Un segundo luz es una unidad de distancia. ¿Y qué significa? Bueno, facilísimo. Es la distancia que recorre la luz en un segundo. Y ahí podés decir, a la pucha, de la Luna a la Tierra hay aproximadamente 1,3, voy a hacer algo que espero me perdonen. No voy a cambiar nada de lo que escribí, no se asusten, pero ya usé el rojo y ya usé el azul. Y cuando cambie de unidad, quiero cambiar de color para que entiendan que es una unidad distinta. Entonces vamos a naranja y digamos que hablamos de las unidades basadas, otra vez, perdónenme, en la velocidad de la luz. Y hablemos de un segundo luz, que es una unidad de longitud, igual que el kilómetro, igual que la unidad astronómica, igual que esta. Un segundo luz, entonces decíamos, es la distancia que recorre la luz en un segundo. Y ahora te puedo decir que la distancia de la Luna a la Tierra es de aproximadamente 1,3 segundos luz. SL. Light seconds, segundos luz. Y vos decís, ¿a quién carancho le importa? Y yo te voy a decir, a muchísima gente. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Estás acostumbrado a que la velocidad de la luz es tan grande que puede dar 7 veces y media la vuelta al mundo en un segundo. Yo con mi dedo no puedo darle 7 veces y media la vuelta ni siquiera a esta réplica mediocre del mundo. Pero la luz puede hacer eso y más. No, y más no. 7 veces y media y tal. No, nada puede ir más rápido que la luz. Pero sí quiero que te quede claro algo. Fuera de la Tierra, la Luna se convierte en un suburbio de la Tierra. Es decir, si yo agarro el teléfono y llamo a un astronauta que está en la Luna y le digo hola, al tipo pasa 1,3 segundos y le llega el hola, me dice hola, ¿cómo estás? Y ahí recién vuelve. O sea, hay un retardo en la comunicación de 1,3 segundos luz. Si yo estoy manejando un aparatito a control remoto en la Luna y le digo pare, el aparatito va a parar 1,3 segundos más tarde. 1,3 segundos es mucho tiempo. 1,3 segundos, si vos te movés a 40 km por hora, es más de 10 metros. Es capaz que 4 veces lo que mide tu auto. Si vos reaccionaras a esa velocidad, chocarías. O sea que 1,3 segundos es bastante. Andando el tiempo, quizás alguna vez haya gente viviendo no en el sol. Al sol no se puede ir porque es una estrella. Al sol hay que ir siempre de noche, ¿tá? Porque si no uno se quema. Mal chiste de gallegos. El sol está a 8 minutos luz. En realidad a 8,33 minutos luz. ¿Ah? ¿Y qué es un minuto luz? Bueno, obviamente, un minuto luz es la distancia que recorre la luz en un minuto. Marte, por ejemplo, suele estar a distancias variables entre unos 7, 6 y 15 minutos luz, según donde estén la Tierra y Marte girando alrededor del Sol. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, no se pueden enviar aparatos a control remoto
a Marte. Es decir, si vos estás manejando a control remoto un aparato en Marte y no tenés buena idea de lo que estás viendo o de que puede surgir un imprevisto, y vos ves un precipicio y le apretás al mando del control remoto, frene, esa señal va a demorar 15 minutos en llegar hasta ahí, y para cuando haya llegado la señal va a ser 15 minutos que el carrito de 500 millones de dólares que mandaste se estrelló en el fondo del barranco. Por eso mandamos inteligencias artificiales de la medida o en la medida en que las podemos hacer a Marte. ¿Tá? El minuto luz entonces es una unidad bastante útil. Quiere decir que la luz del Sol demora 8,3 minutos en llegar a la Tierra. Esto te lo dice todo el mundo. Cuando vos mirás el Sol lo ves como era hace 8 minutos. Si se apagara ahora, vos verías que se apaga dentro de 8 minutos. Me gusta ir un poco más lejos que el resto de la gente. Es decir, ¿querés imaginarte que se apaga el Sol? Bueno, te voy a dar una idea. El Sol tiene un diámetro que es más o menos, y un poco más, la parte visible, de 700 mil. Sí, el radio son 2 segundos luz. Vamos en 2 segundos luz, vamos a redondearlo. Está el radio en 2 segundos luz. Es un poquito más, pero vamos a redondear. No es mucho más, son 700.000 kilómetros. Es un poquito más doble. Si se apagara el Sol, pasaría esto. Vos verías, si se apagara al mismo tiempo el Sol, vos verías primero que se apaga la parte del centro, que es la que tenés más cerca, y después verías que se va apagando de costado. Y todo eso demoraría 2 segundos y lo verías 8 minutos más tarde. Ahora sí sabés qué pasaría si se apagara el Sol. Y mirá qué interesante. Si no nos extinguimos, no te digo por el COVID, no te digo por nuestra propia avaricia, por nuestra propia estupidez, por nuestra propia estulticia y egoísmo, probablemente en 200 años haya gente viviendo en uno de los lugares más hospedables, amigables del sistema solar. Existe solo un lugar en el sistema solar donde podés vivir sin un traje espacial que no sea la Tierra. No, no es Marte. Tampoco es Venus. La temperatura son casi 500 grados. Es Titán. Titán es una luna de Saturno que está aproximadamente a 1,5 horas luz. ¿Y qué sería una hora luz? Bueno, obviamente una hora luz es la distancia que recorre la luz en una hora. Y Titán es muy especial porque tiene una atmósfera que incluso es más densa que la atmósfera de la Tierra, y además tiene una densidad atmosférica que es mayor que la atmósfera de la Tierra. Es como 2 veces y pico más densa que la atmósfera de la Tierra. Y la gravedad es como 6 veces menor o 4 veces menor. Y pasa algo increíble. En una atmósfera más densa, con una gravedad mucho más débil, si yo te pusiera alas, como la del correcaminos, como la del coyote, podrías volar en Titán. Sería un deporte, carreras de vuelo de Titán. Se podría hacer. Y podrías estar en Titán sin un traje espacial. ¿Por qué? Porque vos acá arriba tuyo tenés 200 kilómetros de aire que te están comprimiendo, y esa es la presión atmosférica. Y acordate de acción y reacción, o sea, hay una enorme fuerza de presión hacia adentro, así que tu cuerpo está haciendo una enorme presión hacia afuera. ¿Qué pasa si yo te saco y te pongo en el espacio, en la luna? Te pongo un tanque de oxígeno para que respires. Y vos decís, entonces no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? Tu cuerpo hace una fuerza enorme para compensar la presión atmosférica, y entonces sentirías que te hinchás y te cocinás y te
hierve la sangre y te dan como 10 ACV, 5 infartos cerebrales, 10 infartos al ojo, un infarto al tújex y todo eso y te reventarías. ¿Tá? En Titán no. Titán es el único lugar de todo el sistema solar donde vos podrías sobrevivir sin un traje espacial. ¿Precisás una máscara de oxígeno? Obvio, no se puede respirar la atmósfera de Titán. Es básicamente amoníaco y metano. ¿Precisás abrigo? Obvio, hay como 200 grados bajo cero. Pero no precisás un traje espacial. Es decir, si se rompe tu traje, no te morís horrible e instantáneamente. Y no es tan instantáneo. Sufriría como un perro durante unos 2-3 minutos, quizás más. Pero simplemente te abrigarías, te pondrías una cinta, te tapás. No morirías instantáneamente. De hecho, ni siquiera podría ser peligroso que se te rompiera tu traje de abrigo en Titán en cuanto pudieras contener el calor de tu cuerpo adentro. Uno de los problemas más jodidos no es mantenerse caliente, sino que es mantenerse frío. Tu cuerpo genera suficiente calor como para mantenerte caliente si estás bien aislado. ¿Tá? Una de las cosas interesantes es entonces que quizás dentro de 200 años haya gente en esa luna de Saturno, en Titán. Y mira lo que va a pasar, mira qué interesante, ¿no? Voy a decir, opa, hoy cumple mi amigo el Brian. No el Brian Productive, el Brian. Así que voy a llamar por teléfono con mi ultra teléfono borrador al Brian para felicitarlo por su cumpleaños. La característica es larga. Y aprieto el send. Esta onda sale a la velocidad de la luz, o sea que al Brian le suena el teléfono dentro de 1 hora y media. 1 hora y media más tarde, el Brian dice, oh, teléfono, desde la Tierra. ¿Hola? Y el hola del Brian demora 1 hora y media en llegar hasta la Tierra. Es decir, acabo de tener un desfasaje de comunicación de 3 horas. Es imposible tener una comunicación en 3 horas. De hecho, algunos de ustedes se distraen en 3 segundos. Imagínense una conversación donde tenés que acordarte de lo que dijiste hace 3 horas. Podrías mantener una conversación en video. Podrías mandarle un video y él mandarte un video a vos. ¡Feliz cumpleaños, Brian! ¡Grande en Saturno! ¿Cómo va eso? Y el loco te dice, sí, acá los mejores campeones de vuelo. Ahí ustedes, terrícola aplastado, gusano de tierra, que no pueden volar, manga de... Y ahí la de siempre, ¿no? Pero sí, pasaría. De hecho, si no somos tan estúpidos como para seguir siendo egoístas, avariciosos, no compartiendo la riqueza y un montón de cosas, probablemente ese hermoso futuro que podríamos aspirar a que nuestros descendientes tuvieran, no va a llegar nunca. Pensemos que sí, pensemos que va a llegar. Pero a esa distancia estamos hablando. El sistema solar se termina aproximadamente a unas 5 horas luz de distancia. Después de eso, sigue estando bajo la influencia el cinturón de Kuiper y en el borde, a 1 año luz, la nube de Oort, con 2 O, Jan Oort, de donde vienen los cometas lejanos de largo periodo. Es decir, tenemos ahí una zona que podríamos decir, este es el borde real de la nube original de donde surgió nuestro sistema solar. Después vamos a hablar bien de cómo se da eso, ¿tá? Y ahí tendrías, sí, para entretenerte un rato. Esos son muchísimos, son como 70.000 unidades astronómicas, que es lo que se conoce más o menos como 1 año de luz. 1 año de luz es la distancia que recorre la luz en 1 año. Y eso quiere decir que cuando vos mirás cualquier estrella que la estás viendo ahí, hace muchos años que ves que esa estrella la ves como era hace muchísimos años. Hay gente, vas a escuchar este disparate muchas veces, y el disparate es enorme. Dicen, hay una de las 3 Marías que explotó y todavía no sabemos. Primero, si hubiera explotado,
No lo sabríamos porque la luz de la explosión todavía no llegó. Es el hola del Brian que todavía no te contestó. No te digo nada si te equivocaste de número. Marcás en 1 hora y media después. Hola, habla Joaquín, pero ¿está bien? Entonces, no. Vamos a suponer que está todo bien. Segundo, sabemos muchísimo de cómo funciona una estrella y podemos predecir su evolución. Entonces sabemos que ninguna de las tres Marías está en un estado tal que le permita explotar por lo menos en los próximos 800.000, 100.000, 1.000.000 de años. Y la más lejana hasta 2.000 años luz, un poco menos. Entonces estamos viendo cualquiera de las tres Marías como están entre 900 y 2.000 años atrás. Si todavía están ahí preciosas y azules, o blanco-azuladas, ninguna de las tres todavía explotó. Porque no nos llega con tanto retraso. Betelgeuse está mucho más cerca, está a la mitad de la distancia, pero es una supergigante roja. Va a explotar. Quizás explotó ayer y vamos a ver la explosión dentro de 499 años. Quizás explotó hace 499 años y a fin de este año vamos a ver una hermosa explosión en el cielo. No va a ser peligrosa para nosotros. Los sistemas, si tiene planetas alrededor de Betelgeuse en el horno, y planetas que estén cercanos también pueden llegar a ser barridos por la explosión. Pero nosotros tenemos eso. Y acá viene la parte, llámenle si quieren, hasta media mágica de la cosa, ¿no? Me embola un cacho cuando los profes dicen ustedes ven el sol como era hace 8 minutos. Si el sol se apagara, dentro de 8 minutos vos verías que el sol se apagó. Te voy a quemar la cabeza. Te voy a decir que cuando vos mirás para allá y de repente como ahora ves el sol, ves la luna, ves alguna estrella, capaz que ves a Venus, estás viendo la Tierra como es ahora, porque la luz te llega enseguida. Estás viendo el sol como era hace 8 minutos. Estás viendo Venus como era hace 5 o 10 minutos. Estás viendo, depende de qué lado del sol esté, estás viendo alguna estrellita como era hace 10, 15, 100 años. Y estás viendo todo eso al mismo tiempo. Estás viendo diferentes tiempos al mismo tiempo. Eso realmente te vuela el cerebro. ¿Está? Los tiempos, las distancias y la luz se llevan muy bien. Así que acá tenemos las tres unidades básicas que se ven en astronomía. La unidad astronómica, las unidades basadas en C, segundo luz, minuto luz, hora luz y año luz. Como ves, cada una de ellas tiene su función, hace que se entienda mejor, no peor. O sea, vos sabés que la unidad está funcionando porque estás entendiendo más, no entendiendo menos. Ese es el tema. ¿Está? ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda la pregunta que nunca hace nadie y que yo me veo obligado a hacer por ustedes. ¿Y cómo sabes, profe, que esa es la distancia? ¿Cómo medís las cosas? Normalmente uno pone un metro y corre con el metro y mide, o tira el metro hasta que llega a la pared y mide. Normalmente algo recorre la distancia que estás midiendo. Entonces, ¿cómo sabemos a qué distancia están todos estos objetos? Bueno, hay muchas formas, ¿tá? Como esto no es para que te vuelvas astrónomo, vamos a hablar más adelante en el año de esto, pero esto está pensado y no creo que te lo pregunten en ningún examen, por libre que estés, a menos que la persona que te tome el examen quiera que pierdas el examen porque te odia profundamente. Sí, a vos. Pero no, en realidad no. Nadie te pregunta esto. De hecho, podés poner en peligro la integridad mental de un profesor si le preguntás, por ejemplo, cómo es que realmente sabemos o cómo medimos con las cefeidas, con las supernovas, distancias realmente muy lejanas. Vamos a quedarnos un poco en la cortita y vamos a hablar del hecho de que cualquier persona que sea tuerta ahora apague el video y váyase para su casa.
Porque, macho, si no tenés los dos ojos, esto no es algo que puedas experimentar. Sorry. ¿Cómo vemos en 3D? Bueno, vemos en 3D por la sencilla razón de que un ojo ve una imagen y el otro ojo ve otra imagen. Yo en este momento, sin mover la cabeza, veo mi dedo sobre el teléfono, mi dedo fuera del teléfono. Y eso es porque mi cerebro está recibiendo dos imágenes muy parecidas, ligeramente distintas, y mi cerebro arma con esas dos imágenes algo llamado visión estereoscópica o visión tridimensional, que es lo que te permite agarrar algo en el aire cuando te lo tiran, ¿no? y calculás la distancia basado en el ángulo que se va formando entre tus ojos y el objeto, y adquirís lo que se llama visión de profundidad. Todos hacemos eso todo el tiempo, desde que aprendemos a ver. Basta ver un niño aprendiendo a ver para que te des cuenta que trata de enfocar. Y se llama paralaje ese hecho de tener dos puntos de vista desde un objeto. Así es como se filman las películas en 3D. O sea, se puede simular, pero antiguamente eran dos cámaras que están aproximadamente separadas en lo que sería la perspectiva, un poco ampliada para que parezca un poco exagerado, de un ojo. Una cámara filma lo que vería el ojo derecho y la otra cámara filma al mismo tiempo lo que vería el ojo izquierdo. Y entonces se filma eso y filman la película. Cuando te pasan la película, para que vos la veas, te pasan las dos películas al mismo tiempo montadas. Por eso se ve todo medio borroso. Te cobran más. Y creo que por una vez tiene un poco de sentido que te cobren más, porque le están dando dos películas al mismo tiempo, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo. Claro, si a vos no te dan lentes, no ves un soto, pero yo te doy un par de lentes que permiten que lo que filmó la cámara derecha se vea con el ojo derecho y lo que filmó la cámara izquierda se vea con el ojo izquierdo, con lo cual solo ves lo que filmó una cámara con cada ojo. Y eso hace que tu cerebro produzca esa sensación de profundidad en la que vos tenés ese cine 3D. La próxima vez que vayas a hacer una película en 3D, una cosa que puedes hacer es dar vuelta a los lentes, o sea, ponerlos con las patillas para adelante, y te va a parecer algo muy curioso. Esas cosas que parece que te saltan de la pantalla, en realidad vos vas a ver como que se hunden adentro de la pantalla. Y si tenés un tío tuerto, como le pasó a una alumna hace 2 años, no lo lleves a ver películas en 3D, no seas mala gente. ¿Tá? Si al tipo le falta un ojo, no hay chance que tenga visión tridimensional. Además de perder gran parte de la visión periférica, perdés la capacidad de percepción de profundidad. Por eso nunca vas a ver un atleta, un golero, un basquetbolista, de élite, de competencia, al que le falte un ojo. Es decir, la visión de profundidad hace casi imposible que ese tipo de cosas funcionen. Obviamente, podés jugar para divertirte. Teníamos un amigo que era tuerto y jugaba al fútbol con nosotros y era muy cómico. A veces pensaba que le iba a pegar a la pelota y le erraba o cosas así. Nunca lo pusimos de golero, jamás. Pero es simplemente que todos tenemos limitaciones de algún tipo y a veces, si te falta o tuviste un problema en uno de los ojos, perdiste esa capacidad de ver en profundidad. ¿Tá? ¿Qué tiene que ver todo esto con la astronomía? Bueno, te dije que esto se llamaba paralaje. Paralaje es esa forma, entonces, en la que desde dos puntos de vista calculás una distancia. Y ahora mira qué interesante. Vamos a suponer que yo tengo por acá el Sol. No voy a volver a decir que es un silvapen porque ya hice el chiste varias veces. Y entonces tengo una estrellita acá que está a una determinada distancia que no sé cuánto es. Atrás, como me pasaba a mí con el teléfono que está atrás de mi dedo,
y según me cambio, de qué ojo me cambio, lo veo en distintas posiciones, hay 3 estrellitas violetas. Así que yo, desde la Tierra, que está a una unidad astronómica, tomo una foto en la posición 1 de esta imagen. Entonces la foto me muestra esto. La foto me muestra a la estrellita roja. Perdón, vamos a hacerlo al revés. La foto me muestra a las 4 estrellitas violetas y me muestra a la estrellita roja en este punto. Medio año más tarde, la Tierra, que gira alrededor del Sol, está del otro lado, otra vez a una unidad astronómica, en la posición 2, y saco una segunda foto de la estrella. Lo raro es que esta segunda foto me va a volver a mostrar las 4 estrellitas, pero me va a mostrar a la estrellita roja en una posición ligeramente distinta. En este caso es bastante distinta. Quiero que entiendan que estoy exagerando para el ejemplo, ¿tá? Las paralajes son muy chicas y hay que estudiar demasiado bien como para entenderlas y verlas, y esto requiere telescopios y otras cosas. Se puede hacer paralaje con cualquier cosa. O sea, paralaje hacen los agrimensores cuando tratan de medir distancias para una carretera, para un puente, para un camino. Paralaje se puede hacer desde 2 lugares de la Tierra con la Luna para ver a qué distancia está la Luna de la Tierra. De hecho, las primeras estimaciones correctas de distancia de la Luna se hicieron así. No las quiso Aristarco, que le erró un poco, pero bueno, siglo III a.C. no le puedes pedir mucho. Y ahora viene el tema. Tengo un ángulo acá que obviamente es igual a este que tengo acá. En algunos libros se refieren al ángulo este como 2p por ángulo de 2 puntos de paralaje. Y al partir esto de un triángulo rectángulo, este ángulo 2p dividido 2 se transforma en el ángulo p. Y ahora tengo un triángulo donde este ángulo que está acá lo puedo medir, este ángulo es recto, y puedo usar trigonometría muy básica para saber a qué distancia se encuentra mi problema. ¿Se acuerdan mi problema? Mi problema era D, el valor de la distancia de la estrellita que está acá. Y entonces tengo que hacer una cuenta, y esa cuenta involucra manejar o resolver este triángulo, que es bastante fácil. Hay muchas formas de hacerlo. A mí me parece que como tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, la tangente es una muy buena opción. ¿Tá? Cateto opuesto es el cateto adyacente, es una tangente. De ahí puedo despejar. El cateto opuesto mide una unidad astronómica, o sea que una unidad astronómica dividido la tangente del ángulo P me va a dar un valor que es la distancia D, o sea el valor del cateto adyacente al ángulo. Y de esta manera, bastante sencilla, yo puedo por paralaje establecer las distancias. Ahora, ¿qué le pasó? A alguien se le ocurrió que era una muy buena idea, y era una muy buena idea, tomar a un valor estimado, que esto es porque se hizo en ese momento. Si se hiciera hoy probablemente las cosas no serían exactamente así, pero alguien estimó que vamos a suponer que el ángulo P es igual a un segundo. Un segundo. No es un segundo de tiempo, aunque
la idea es similar, ¿tá? La hora se divide en minutos y segundos. Pero los grados también se dividen en minutos y segundos. Y se dividen de la misma manera que la hora. Minutos viene de la palabra latina que significa minus, o sea, menos, ¿tá? Y es la primera división que hago del ángulo. Divido el ángulo en 60 partes menores, minutos. Y si lo vuelvo a dividir, piénsenlo, es la segunda vez que lo divido. Por eso los segundos se llaman segundos. O sea que un ángulo de un segundo es realmente muy chico. Y si la tangente del ángulo P es la tangente de 1 dividido 60 dividido 60, lo que es lo mismo a decir 1 dividido 3600, que son la cantidad de segundos que hay en un grado, si haces esta cuenta, una unidad astronómica dividido la tangente de 1 sobre 3600, te va a dar acá una distancia que anda en 206.264 unidades astronómicas, porque esta es la unidad que está presente. Esta unidad, estas 206.264, valen 3,26 años luz. Y como es un segundo de paralaje, y la ciencia básicamente, por desgracia, para nosotros, se hace en inglés y se va a seguir haciendo en inglés por mucho tiempo, sobre todo si decidimos que vale más la pena tener y no tener inversión en ciencia. Esto en inglés se dice parallax second. Y parallax second, que es segundo de paralaje, es un parsec. Y de nuevo, un parsec es una unidad de longitud, no una unidad de tiempo. Le digo esto porque a los frikis fantásticos y dementes como yo les vuelve loco la idea de que Han Solo diga que su nave hizo un trayecto en menos de tantos parsec. No, o sea, segundos de paralaje no son segundos de tiempo. Segundos de paralaje implican una distancia de 3,26 años luz para un parsec. Y acá viene, por ejemplo, una linda pregunta para que pierdas un examen. Yo quiero que pierdas el examen. Entonces te digo, si un segundo de paralaje es un parsec, 2 segundos de paralaje son 2 parsec. Mientras alguien trata de contestar o se anima a contestar, termino mi té. Esta cosa fría es repulsiva. Tengo que empezar a tomar cerveza. Bien. Podría tomar cerveza. Soy adulto. ¿Adúltero? No importa. Bien. ¿Nadie? Ok. No. 2 segundos de paralaje no son 2 parsecs. Miren qué cosa curiosa. Un parsec sería esta distancia que dijimos que vale 3,26 años luz, 2 veces. 1, 2. Esos serían 2 parsecs. Serían 7,52 años luz. Pero 2 segundos de paralaje representarían un ángulo de 2 segundos. Y un ángulo de 2 segundos haría que la distancia fuera menor, no mayor. Entonces, 2 segundos de paralaje nunca van a ser un parsec. Cuanto más grande sea el ángulo, más chica es la distancia. Percibimos las cosas como distancias, como tamaños angulares.
Yo, por ejemplo, a esta distancia puedo agarrar mi cabeza en la cámara acá y es como si me agarrara la cabeza y me la apretara así. Ahí, ¿está? Pero si trato de hacerlo acá, no puedo. Y si trato de hacerlo ahí, me queda más grande el dedo, la distancia, que lo que es mi gran, enorme y monstruosa cabeza que transporta mi muy importante cerebro. ¿Tá? Entonces, obviamente, las cosas cuando aparecen más grandes, o sea, con mayor tamaño angular, con mayor cantidad de segundos angulares, de arcos se llaman, ¿tá? Están más cerca. O sea que 2 segundos de paralaje es un ángulo más grande. Y un ángulo más grande, necesariamente, es una distancia menor, porque lo veo más cerca. Mientras que 2 parsecs son 3,26 más, o por 2, 3,26. O sea, es decir, 7,52 años luz. Esa es la diferencia básica. ¿Y qué entonces qué es un parsec? Un parsec es el derivado del proceso por el cual calculamos las distancias a las estrellas que están más lejos o más cerca. Tiene un límite nuestra capacidad técnica, nuestra incertidumbre en la medida, nuestra apreciación en los instrumentos, que hasta hace relativamente poco, si yo no estoy muy mal, andaba como una distancia confiable en los 3000 años luz. Después de ahí ya las incertidumbres eran tan grandes que podían ser 3200, 3100, 2900, La incertidumbre es todo un tema aparte en la física. Es un tema tan importante que si no sabes la incertidumbre con la que estás trabajando, todos tus datos no tienen ningún sentido. ¿Está? Eso para tus clases de física y para otras cosas más, pero importante, si no sabes la incertidumbre del instrumento o del sistema o del experimento que estás haciendo, no estás haciendo nada. ¿Te estás divirtiendo? Fantástico, pero no estás haciendo ciencia y seguro no estás haciendo física y tampoco astronomía. Entonces, esto es la última de las unidades. Vamos a ponerla en violeta, ya que la usamos para acá, y te vamos a decir entonces que un parsec equivale a 3,26 años luz. Y volvé a repasar el video para darte cuenta de dónde es que sale, de dónde es que viene. Hacé la cuenta en tu calculadora científica, nunca está de más, practicas un poco. ¿Y qué es lo que tiene de interesante el parsec? Es que admite, como el metro, admite muy rápido muchas variables. Por ejemplo, yo te puedo hablar de un kiloparsec. Te puedo hablar de un megaparsec. Esto sería 10 a la 3 parsec. Y esto sería 10 a la 6 parsec. Esto es 1.000.000 de parsec. Estos son 3 millones de años luz. En un radio de 3 millones de años luz, vos te puedes llegar a encontrar con muchas galaxias. Creo que son alrededor de 12 galaxias en total que están en un radio aproximado de 1 megaparsec. Y podés tener un gigaparsec, que son 1.000.000.000 de parsec, que son unos 3.000 millones de años luz. ¿Y podrías tener un teraparsec? No. El universo no es tan grande. Llegaste a la última medida. De todas tus unidades de astronomía, llegaste al final. No hay nada que sepamos que mida más de unos 4 gigaparsec. El tamaño del universo es observable, esto involucra hablar de la expansión del universo, de la velocidad de la luz, del Big Bang, de otras cosas más que vamos a dejar para otro momento. Hoy estamos concentrados en el tema de estimar las cosas que te van a preguntar en un examen. Unidades de distancia es básico para cualquier examen de astronomía. ¿Tá? Veamos ahora uno más para terminar con estos 4 capítulos, del cual hoy es el volumen 2.
de cómo salvar un examen de astronomía sin morir en el intento. Lo de morir en el intento lo dejo por ustedes, yo no pienso matarme por ahora. Es más, tengo mucha gente que matar antes de matarme yo. Y esto no fue para nadie. Pero en realidad vamos a hablar de algo llamado las magnitudes. Podría contarte historias durante horas de las magnitudes, ¿tá? Solo te voy a decir que la historia involucra desde tráfico de esclavos, piratas, viajes por mar, por lío, ventas clandestinas, tipos traficando, mujeres livianas de ropa, tipos corriendo atrás, tipos livianos de ropa, mujeres corriendo atrás. La historia, te podría contar una historia de 2 horas sobre las magnitudes que hoy, justo hoy, no viene al caso. Hoy lo que te quiero enseñar es que existe una escala de magnitudes, que las magnitudes básicamente, y esto porque estamos viéndolo desde el punto de vista de alguien que lo que quiere es sacarse el examen de arriba. Después ya va a haber tiempo de que veas historias interesantes de esto. Tenés por un lado lo que se llama la magnitud aparente, se simboliza con la letra M, también se le llama brillo. Podés definirla como la luz recibida por el observador. ¿Quién define la magnitud aparente? Sos vos. ¿Tá? Difícilmente alguien te pueda preguntar, suponete, calcula para una estrella que tiene un paralaje de 0,01 segundo, cuánta es la distancia en años luz. Nunca vi esa pregunta en un examen de liceo. Digo, de hecho, la última vez que vi algo ni siquiera cercano de dificultad a eso fue en una olimpiada de astronomía, y me dio vergüenza ajena porque el profesor que estaba ahí estaba ayudando a los alumnos y les decía las respuestas. Entonces, entre un poco que me dio como asco, porque no es el sentido de una olimpiada de astronomía, y además otras cosas más, no le voy a decir en qué liceo fue. ¡Camazo! Miércoles. Perdón, coronavirus. Y entonces, la luz recibida la definís vos. Es decir, una lamparita, como esta que estoy apuntando acá, resulta que está a cierta distancia. Si yo me acerco, la misma lamparita se ve más lejos, ¿tá? Y obviamente, la lamparita que está, la misma lamparita, si estoy más lejos, se ve más débil. O sea que la lamparita no cambió, lo que cambió es su magnitud aparente. ¿Quién define eso? Lo que te decía yo, en la luz recibida, casi me voy con el color. Luz recibida por el observador. ¿Está? Bien. Entonces, acá tenemos una parte interesante de la cosa, porque ¿qué pasa? La luz recibida por el observador la define el observador. Yo te digo, esto es más brillante que aquello más brillante que el otro. Hay cosas en las que no hay duda. A ver, Venus suele ser el objeto más brillante del cielo, a excepción de, obviamente, la luna llena y el sol. Y la luna casi que en cualquier parte. En cualquier fase, excepto nueva, que es de día, y ahí está complicado verla porque ya el sol la tapa mucho y tiene una magnitud, pero se mide distinta además la magnitud absoluta del aparente cuando es un planeta que cuando es una estrella. Nadie entra en ese tema dentro de la astronomía en un curso introductorio. Acuérdense que astronomía de cuarto, gurises, es para que ustedes tengan una alfabetización. O sea, la maestra que te enseñó a escribir le hubiera encantado que fueras Shakespeare, o Borges, o Cervantes, pero quería enseñarte a escribir. Yo trato de enseñarte astronomía, y me encantaría que fueras Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, Stephen Hawking, pero sin la silla de ruedas. Es decir, pero lo que quiero es alfabetizarte en astronomía, que no comas del tupper con cualquier cosa. La idea de esto entonces no es complicarte la cabeza. Nadie te va a preguntar cuánto vale el coso de la estrella, bla, 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 y después convertirlo. Si te lo hacen, lo puedes hacer. Es 1 sobre la tangente de 1 dividido 3600 dividido 100, suponete en este caso, 0,01,
un centésimo de ángulo. Y eso te va a dar una cantidad enorme de unidades astronómicas. ¿Tá? Esas unidades astronómicas las puedes dividir por 300.000, lo que las convierte en segundos luz. Después las divides en 60, lo que las convierte en minutos luz. Después las divides en 60, lo que las convierte en horas luz. Después las divides entre 24, que es lo que las convierte en días luz. Después lo divides entre 365, que es lo que las convierte en años luz. Y ahí te encontrarías con que entonces esa estrella estaba a 326 años luz de distancia. ¿Tá? Y ese debería ser el resultado de la cuenta que más o menos me acabo de inventar. Capaz que le erré por ahí un poquito, pero no creo que por mucho, aunque lo hice muy rápido y no estaba pensando en eso porque estaba leyendo lo que decías en el chat. Entonces, vamos arriba. No vas a ser quinto de liceo en la NASA. Tenemos 2 horas por semana para mostrarte el universo. Hay cosas que vos podés acceder después y de otra manera y con otra facilidad y con otras herramientas que son mucho más importantes que poner un pobre pibe a hacer cálculo como si fuera no sé, automático. ¿Tá? Acá hay cosas más lindas e interesantes para pensar y sobre todo en un año entero hay muchos temas muy lindos para ver que quedarse exacta y solamente en eso. Obviamente tienen clases de apoyo, tienen observatorios astronómicos, hay pila de cosas más y en ese caso sí podríamos hablar de por ejemplo, el caso de decir, bueno, sí, vas al profe que está en el observatorio de astronomía y le decís, quiero realmente hacer cuentas con esto, me gusta la idea de hacer números, dame ejercicio, tirame ejercicio para hacer. Hay gente así de loca, todo bien, no hay ningún problema. La magnitud entonces aparente, eso mal yo, no lo puse, vamos a ponerlo acá abajo, magnitud aparente, ¿tá? La puedes interpretar con lo que se llama brillo y cambia con la distancia, aparente. Por el otro lado tenés lo que se llama la magnitud absoluta, que se simboliza con la letra M mayúscula, que es lo que también se conoce como luminosidad, que es distinto. Y acá estamos hablando de la luz emitida, de la cantidad de luz emitida. Sí, dije cantidad de luz, cantidad de fotones. ¿Tá? También, como dije la vez pasada, te va a saltar algún tarado. Ay, pero la magnitud es volumétrica o es visual o es... No jodas. Estamos hablando de luz, es visible, ¿tá? La magnitud volumétrica implicaría todo lo que emite el cuerpo. No vamos a meternos en eso ahora, no tiene sentido. Simplemente vos tenés que saber que existen 2 tipos de magnitudes. La magnitud aparente y la magnitud absoluta. Una de ellas no depende de la posición absoluta, no depende de la posición del observador, ¿tá? Depende sí de la luminosidad intrínseca, de la cantidad de luz que da el objeto. O sea, no tiene la misma magnitud absoluta, suponete, una lamparita de 500 vatios que una lamparita de 50. Y bueno, obviamente que no. O sea, una emite más luz que la otra, no importa dónde la pongas. O sea, pero yo puedo llegar a encandilarte con la lamparita del teléfono, mientras que al mismo tiempo el faro del cerro está apuntando para donde vos estás y ni siquiera te molesta. Entonces, la diferencia de esas 2 magnitudes, nadie duda que el faro del cerro tiene mayor magnitud, mayor luminosidad, mayor magnitud absoluta que la luz de mi celular. Pero la distancia puede afectar esas cosas. Y como la distancia puede afectar esas cosas, se usan las magnitudes también como una forma de establecer la distancia. Hay un logaritmo involucrado acá, no me parece que sea el momento de meternos tan en eso. Solo te voy a decir que la idea de la magnitud absoluta en algo que empezó siendo la escala de Hiparco, pero evolucionó hasta convertirse cuantificadamente en lo que se conoce como la escala de Pogson, inglés, aunque el nombre suena medio francés, y Pogson definió esto. Dijo, la magnitud absoluta es cómo se vería la estrella
o sea el brillo, si estuviera a una distancia de 32,6 años luz. O sea que cuando m es igual a m, esto sucede porque la distancia es de 32,6 años luz. Pero no te hace acordar nada este número, porque en el logaritmo está involucrado. Estos son 10 parsec. Entonces vos te puedes encontrar una estrella como el Sol. ¿Cuál es la magnitud aparente del Sol? Y bueno, la magnitud aparente del Sol es la más alta registrada por ningún objeto, es de menos 26,4. Este número puede cambiar un poquito según estés más cerca o más lejos del Sol, porque la órbita es una elipse. Pero su magnitud absoluta es de más 4,56. Vamos a dejarlo en más 4,5. ¿Está? ¿O 4,54? Sí, no importa. Más 4,5. Estoy seguro de este número. Entonces, una estrella puede tener al mismo tiempo dos magnitudes y al mismo tiempo las dos magnitudes estar bien. ¿Por qué? Porque esta es la luminosidad del Sol y esta es lo que yo veo del Sol. Si yo alejara el Sol, o yo me alejara del Sol, mejor dicho, y te empezaras a ir, dijimos que cuando llegaras a Saturno lo verías 100 veces más débil. Para cuando llegaras a Neptuno o a Plutón lo verías 1000 veces más débil. Bueno, cuando llegaras a 10 parsec de distancia, lo verías como una magnitud más 4,5. ¿Qué significa eso? En Montevideo casi no lo verías. La contaminación visual hace que sea muy difícil para nosotros ver estrellas de magnitud 4,5. Bastante complicado. En algunos barrios de Montevideo, más oscuros, se puede llegar a eso, pero es más difícil de lo que parece. Así que estas son las dos escalas de magnitudes. Ahora, ¿cómo funcionan? Bueno, funcionan con el mismo razonamiento. Es decir, la escala de la magnitud, Hiparco, cuando la armó por primera vez, yo les contaba la vez pasada, la armó como una carrera, muy a lo griego, muy con un pensamiento helénico. Dijo, las de mayor magnitud, y para él magnitud era tamaño, porque él pensaba que todas estaban a la misma distancia, porque pensaba que el cielo era una especie de cúpula como la tapa de los alfajores. Entonces, esta era la estrella de magnitud 1, las más brillantes. Después estaban las de magnitud 2, las de segunda categoría, como el que llega segundo en la carrera, 3, 4, 5 y 6. Y ahí se le terminó el ojo a Hiparco y al ser humano. No podés ver más que eso. ¿Está? Después vino Pogson y estableció que en realidad, y eso de nuevo es casi un invento de Pogson basado en unos experimentos de Huygens en los que no vamos a entrar ahora, una estrella de magnitud 1 equivale a 100 estrellas de magnitud 6. Es decir, si yo junto 100 estrellas de magnitud 6, logro la cantidad de luz que recibo de una estrella de magnitud 1. ¿Y cómo hago el salto para acá? Bueno, es fácil. Multiplico siempre por el mismo número. Es como podemos llamarle una progresión geométrica cuya razón, o sea, el número que siempre es el mismo y no cambia, es 2,512. Es decir, 1 por 2,512, 2,512. ¿Qué significa? Que la estrella de magnitud 5 es 2,512 veces más que la de magnitud 6. ¿Y qué pasa si multiplico de vuelta el resultado por 2,512? Bueno, creo que me da 6 con algo.
y después me da 18 con algo, y después me da 39 con algo, y cuando haga la multiplicación 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, cuando haga esto elevado a la quinta, me va a dar 100. O lo que es lo mismo, esto es la raíz quinta de 100. Pero eso lo hizo Pogson. Y Parco, cuando hizo esto, no tuvo en cuenta para nada estos cálculos, ningún cálculo. Se basó en su excelente percepción del cielo, su excelente capacidad de trazar mapas de cielo, y al punto que podrías usar un mapa de cielo de Parco hoy y habría muy pocas cosas para corregirle, excepto que él no vio todo el cielo porque no conocía el cielo del sur, obviamente. Por ahí, por el año 1609, diciembre de 1610, Galileo inventa el telescopio. Yo les contaba que ahí empiezan a aparecer estrellas de magnitudes cada vez más para allá. No vamos a entrar ahora en el bolonquín que se metió Galileo porque fue glorioso. Le preguntan a Galileo, dígame usted por qué Dios hizo estrellas que no se pueden ver con el ojo. Y Galileo le dijo, yo qué sé, yo no tengo idea. Y entonces ahí empezó una discusión en la que Galileo termina diciéndole, bueno, mire, mijo, yo le digo cómo es el cielo, no cómo ir al cielo. Ese es su trabajo, no el mío. Y la iglesia lo metió en cana hasta que se murió. Bien. Y después redujimos a que también había estrellas más brillantes que esto. A muchas estrellas, pero por ejemplo el Sol, que no se sabía que era una estrella porque se recategorizó en el camino, tiene menos 26. ¿Eso qué quiere decir? Que existen estrellas de magnitud 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así para allá. ¿Qué tenés que acordarte de esto? Es que va en contra de tu intuición. Es contraintuitivo. Cuanto más grande es el número, menos luz. Cuanto más chico es el número, más luz. Entonces una estrella de magnitud 2 y una 3, ¿cuál es más brillante? La 2. Magnitud 5, magnitud 4, ¿cuál es más brillante? La 4. Magnitud 0, magnitud 1. La 0. 0 es el cajoncito donde están las estrellas que son más brillantes que la 1. 0 no representa acá al número 0, donde no hay nada. Les digo porque muchas veces pasa esto y algunos alumnos se confunden. ¿Una estrella puede tener magnitud 0? Sí, y negativa. De hecho vimos que el Sol tenía una magnitud aparente, menos 36,4. Y por ejemplo, un ejercicio interesante para hacer es decir, bueno, a ver, tengo dos estrellas A y B. Estas dos estrellas A y B, como me pasa con el Sol, por ejemplo, tienen un tipo de magnitud aparente y un número distinto para su magnitud absoluta. La A tiene magnitud aparente 2 y la magnitud absoluta 2. Mientras que la B tiene magnitud absoluta 2, pero tiene magnitud aparente menos 1. Pregunta, ¿cuál de estas dos estrellas, está más cerca? ¿La A o la B? Bien. Emiten la misma cantidad de luz. Como si fueran lamparitas, serían lamparitas iguales. Pero la B se ve, porque es la B, no, mentira. La B se ve más brillante porque tiene magnitud menos 1. Si son iguales, ¿cuál es la única razón por la que podría verse más brillante? Obviamente, Mauro, porque está más cerca. Esa es la única forma en la que puedes explicar esto. Acá tenés un dato escondido que está en el pizarrón anterior. Si M y M son iguales, no solo esta está más cerca, sino que vos podés saber que esta está a 10 parsec. Porque cuando M es igual a M, la condición era que estuviera a 10 parsec.
Clase que viene, jueves, vamos a hablar de Sol. Y algo de evolución estelar, y algo más de luz, y alguna cosa más de esas. ¿Está? Bueno, ¿cómo salvar un examen de astronomía? Volumen 2. Pastrana, cambio y fuera. Que pasen bien y descansen. Quédense adentro, no hagan estupideces. No pasó todo. Hay grandes chances de que no les pase nada, pero hay pocas chances de que se mueran. Me pagan lo mismo si tengo 10 alumnos que 5. Es decir, si se mueren unos cuantos, pero como los quiero, me importa. Entonces, cuídense.